El autobús fantasma de la carretera México-Pachuca. Pasajeros que juraron haber llegado al infierno. La lluvia llevaba horas golpeando la autopista México-Pachuca como si el cielo quisiera borrar con agua los errores de los hombres. Eran casi las 3:30 de la madrugada, la hora en que los tráileres dominan el asfalto y los pocos pasajeros que vuelven a casa pelean contra el sueño apoyados en el vidrio frío. Esa noche, Luis Alberto caminaba apurado por el acotamiento, con el uniforme empapado y la mochila colgando de un solo hombro. Venía de terminar su turno como vigilante nocturno en una fábrica de autopartes en Tlalnepantla. 8 horas viendo monitores, escuchando el zumbido de las máquinas apagadas y tomando café rancio para no quedarse dormido. Su esposa lo esperaba en Ecatepec, en un cuarto rentado que compartían con el olor constante a fritanga de la calle y el eco distante de las sirenas. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Eso ayuda a que más personas conozcan estas leyendas y a que sigamos contando historias oscuras como esta. Luis miró el reloj viejo de pulsera. 3:37. El último camión había pasado sin detenerse unos 20 minutos antes. El siguiente, si es que pasaba, llegaría demasiado tarde y él ya sentía el cansancio clavado en la espalda. No era la primera vez que se quedaba sin transporte, pero esa madrugada la lluvia y el viento helado le estaban arrancando la paciencia. Cada vez que un tráiler pasaba a toda velocidad, levantaba una ola de agua sucia que le empapaba los pantalones hasta la rodilla. «Pinche vida», murmuró, frotándose las manos para darse un poco de calor. Pensó en Mariela, seguramente dormida con su hija pequeña, Sofía, y en lo que le dolería despertarla a las 5 de la mañana con el olor a lluvia y a fábrica pegado al cuerpo. La autopista, a esas horas, parecía un animal dormido que de vez en cuando abría un ojo brillante, los faros de algún camión perdido en la noche. A lo lejos, entre la neblina baja, se veían las luces dispersas de los fraccionamientos de Ecatepec, parpadeando como luciérnagas cansadas. Luis conocía bien ese tramo. ¿Cuántas veces no había escuchado historias de choques, de autobuses que se estrellaban contra tráileres estacionados, de unidades que se iban al barranco con todo, y pasajeros porque el chofer venía dormido o borracho? Alguna vez, mientras tomaban café en la caseta, un conductor viejo le contó sobre un accidente muy feo, años atrás, casi en el mismo kilómetro donde Luis ahora esperaba. Un autobús repleto de gente que nunca llegó al paradero. Él había pensado que exageraba, pero desde entonces, cada vez que cruzaba por ahí, sentía un escalofrío ligero, como si le pasaran un hielo por la nuca. Esa madrugada, el escalofrío fue distinto. Primero vino el silencio. Por unos segundos, ningún motor rugió en la carretera, ningún claxon se escuchó a lo lejos, ni siquiera el pitido de los frenos de aire de los camiones, solo el agua cayendo, insistente, y el viento que empujaba la neblina como si quisiera esconder algo. Luis se detuvo, extrañado. De pronto oyó el ronroneo suave de un motor acercándose detrás de él. Pero no era el rugido pesado de un tráiler, ni el ruido metálico de los microbuses modernos. Sonaba más viejo, más profundo, como esos camiones que todavía circulan en las rutas de pueblo, con carrocería de lámina gruesa y motor diésel que parece respirar. Giró la cabeza. A unos 100 metros, emergiendo de la neblina, vio el contorno de un autobús que se acercaba por el carril de baja velocidad. No traía los anuncios luminosos de las líneas modernas, sino un letrero rectangular en la parte delantera, iluminado desde dentro con una luz amarilla. Entre la lluvia y el vaho en sus lentes, alcanzó a leer México, Pachuca, Ecatepec.
Luis parpadeó varias veces, incrédulo. No había visto un camión con ese tipo de rótulo desde hacía años. La mayoría ya llevaban letreros digitales verdes. El autobús se acercó despacio, sin salpicar tanta agua como los demás, como si flotara un poco sobre el asfalto. Luis levantó la mano, haciendo la seña típica de quien quiere subir. Para su sorpresa, el camión encendió las direccionales y se fue orillando hasta detenerse casi frente a él. El rechinido suave de los frenos resonó extraño en el silencio de la madrugada. La puerta se abrió con un jadeo de aire comprimido, pero el sonido también le pareció raro, como si el sistema fuera más viejo de lo normal. Desde el interior se escapó un olor mezclado. Diésel, metal mojado y algo más. Algo parecido a madera quemada. Luis frunció la nariz, dudando por un instante. ¿Vas a subir o te vas a quedar haciéndole plática a la lluvia, muchacho?, dijo una voz ronca desde el interior. Le costó distinguir al chofer. Solo alcanzó a ver una silueta recortada contra la penumbra del tablero, un hombre de hombros anchos, con una gorra oscura que le tapaba la frente. Los focos dentro del autobús eran amarillos, casi anaranjados, como los de las casas viejas. Luis titubeó un segundo, pero el frío y el cansancio le ganaron. Subió los escalones con cuidado, tratando de no resbalar con el agua que escurría de sus zapatos. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que le hizo pensar, por un momento, en la reja de la fábrica cuando la cerraban a las 10 de la noche. El interior del autobús lo descolocó. Estaba casi lleno. Hombres, mujeres y hasta 2 niños ocupaban los asientos, todos mirando al frente, en silencio absoluto. Nadie hablaba por teléfono, nadie enviaba mensajes, nadie escuchaba música con audífonos. Era extraño. Incluso en los camiones nocturnos siempre había alguien murmurando, algún borracho riéndose o un chavo con reggaetón a todo volumen. Aquí, nada. Solo el ruido del motor y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Luis se pasó la mano por el pelo, incómodo. Buscó un asiento libre. Notó otro detalle raro. La tapicería era de tela gruesa, de un color rojo vino con patrones geométricos pasados de moda, igual que en las fotos de autobuses de los años 90 que él había visto en periódicos viejos. No había asientos de plástico, ni barras cromadas brillantes, ni monitores para poner películas. Todo se veía antiguo, pero limpio. Demasiado limpio para un camión que circula a esa hora, pensó. Encontró un lugar junto a la ventana, a la mitad del pasillo, y se dejó caer con un suspiro cansado. «Gracias por pararte, jefe», dijo al chofer, alzando un poco la voz. El hombre no respondió. Luis alcanzó a ver por el espejo retrovisor un destello de sus ojos. Parecían muy oscuros, casi negros, y por un segundo tuvo la impresión de que ni siquiera parpadeaban. El autobús se reincorporó a la autopista con un movimiento suave, casi sin vibrar. Luis se frotó las manos, tratando de entrar en calor. Miró de reojo a la mujer sentada en el asiento de enfrente. Tendría unos 40 años, llevaba un vestido sencillo y un rebozo oscuro sobre los hombros. Tenía el cabello recogido en un chongo perfecto, demasiado perfecto, como si acabara de salir de una foto antigua. Sus manos descansaban en el regazo, inmóviles. Luis notó que no llevaba celular, ni bolsa, ni nada consigo. Volteó discretamente hacia el pasillo. Los demás pasajeros daban la misma sensación. Hombres con camisas de manga larga abotonadas hasta el cuello, un señor con sombrero, un joven con sudadera, una señora mayor con falda larga y zapatos negros gastados. Todos miraban hacia el frente, los ojos fijos, como si estuvieran viendo algo que él no podía ver. Ninguno se movía demasiado, ni siquiera cuando el camión tomaba una curva, sus cuerpos apenas se inclinaban. Luis tragó saliva.
Pensó que tal vez venían dormidos, pero no escuchó respiraciones profundas, ni ronquidos, ni el típico cabeceo de quien lucha contra el sueño. El silencio era tan denso que hasta el ruido de su propia garganta le pareció una falta de respeto. «Está bien raro este camión», murmuró para sí. Sacó su celular para mandar un mensaje a Mariela. «Ya voy en camino, amor, en un camión que me recogió por la México-Pachuca. Llego como en 40 min». Pero cuando desbloqueó la pantalla, se dio cuenta de que no tenía señal, ni una sola raya de cobertura, algo que jamás le había pasado en ese tramo, tan cerca de la ciudad. Restableció los datos, intentó de nuevo. Nada. La red simplemente no existía. Como si estuviera en medio de la sierra más perdida de Hidalgo y no a unos kilómetros de la capital. «Ni que estuviéramos en la punta del cerro», bufó, guardando el teléfono. Miró por la ventana. La neblina pegada al vidrio no le dejaba ver bien, pero alcanzó a distinguir las siluetas borrosas de los anuncios espectaculares, las torres de luz, los puestos de comida cerrados junto a la autopista. Todo parecía más distante, más apagado, como si circularan por una versión más vieja de la misma carretera. Se preguntó si tal vez sería algún autobús de una línea barata que él no conocía, de esas que compran unidades viejas y las siguen usando hasta que se caen a pedazos. Pasaron varios minutos así, en ese silencio incómodo. El motor mantenía un ritmo constante, sin tirones ni cambios bruscos. Luis se recargó en el respaldo, cerró los ojos y dejó que el ruido hipnótico del diésel y la lluvia lo fueran arrullando. Por un momento, casi se quedó dormido. Entonces escuchó algo. Era una voz, muy baja, como un susurro pegado a su oído, pero al mismo tiempo viniendo de todas partes. «Cuando bajes, no mires atrás». Luis abrió los ojos de golpe, el corazón golpeándole en el pecho. Se incorporó en el asiento, mirando a su alrededor. Nadie lo miraba. Todos seguían quietos, como estatuas. Tragó saliva. «¿Qué?», susurró sin saber a quién le hablaba. No hubo respuesta, solo el mismo rumor del motor y la lluvia. Pensó que quizá se había quedado medio dormido y estaba confundiendo un sueño con la realidad. Se frotó la cara con fuerza, tratando de despejarse. Sin embargo, el eco de esas palabras se quedó flotando en su mente, insistente. «Cuando bajes, no mires atrás». Recordó, sin querer, aquella plática con los choferes en la caseta, meses atrás. Un hombre de bigote canoso le había contado, entre sorbos de café, que por la México-Pachuca circulaba un autobús viejo, un fantasma, según él. Decía que aparecía solo en madrugadas lluviosas, recogía a quienes se quedaban varados sin transporte y los llevaba casi hasta la puerta de su casa. El único precio era seguir una regla. Al bajar, no mirar hacia el camión, porque si lo hacías, veías cómo era en realidad. Y en unos días terminabas muerto, víctima de un accidente igualito al que lo había originado. Luis se había reído en ese momento, atribuyéndolo a exageraciones de gente cansada. Pero ahora, sentado en ese autobús silencioso, con esa mezcla de olor a diésel y humo viejo, la historia ya no le parecía tan graciosa. Se inclinó un poco hacia la mujer del asiento de adelante. «Buenas noches», dijo en voz baja. «¿Hasta dónde llega este camión?». La mujer no contestó, ni siquiera parpadeó. Luis frunció el ceño. «Disculpe», insistió, tocando con suavidad el respaldo. La mujer giró la cabeza lentamente, como si le costara trabajo. Sus ojos se encontraron con los de Luis. Eran ojos grandes, oscuros, pero había algo raro en ellos. El brillo que refleja la luz parecía apagado, como si fueran de vidrio. Sus labios se movieron apenas, como si tratara de articular palabras que no lograban salir. «Ya casi llegamos», susurró por fin,
con una voz ronca, gastada. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Iba a preguntar ¿a dónde? Pero la mujer ya había vuelto a mirar al frente, como si la conversación hubiera terminado. Él se recargó en el asiento de nuevo, cada vez más inquieto. Miró hacia el frente, tratando de ver mejor al chofer. El cristal del separador reflejaba la luz interior y no le dejaba distinguirle el rostro. Solo veía, de vez en cuando, el movimiento de sus manos sobre el volante y el contorno de esa gorra oscura. El tiempo en el autobús parecía comportarse de manera extraña. Luis no sabía si habían pasado 10, 20 o 40 minutos. La autopista se volvía más recta, con menos anuncios y más tramos de terreno baldío a los lados. Ya deberíamos estar cerca de la salida a Ecatepec, pensó, pero no reconocía el paisaje. La neblina se había espesado tanto que apenas veía los reflectores del carril contiguo. De pronto, el camión comenzó a disminuir la velocidad. El motor bajó de tono, y Luis sintió cómo su estómago se apretaba. Miró por la ventana, y entre la cortina de lluvia alcanzó a ver la silueta familiar de un puente peatonal, y más allá, las luces dispersas de una colonia popular. Reconoció uno de los murales grafiteados en una barda. Un rostro de mujer con lágrimas negras, que él había visto muchas noches al pasar por ahí. «Ecatepec», murmuró aliviado. El autobús se fue orillando hasta detenerse en un punto del acotamiento que Luis conocía demasiado bien. Justo a unos metros de una parada improvisada donde por las mañanas siempre se junta gente para abordar combis y camiones. A esa hora, sin embargo, la banqueta estaba desierta. Nadie más que la lluvia y el eco distante de un perro ladrando. La puerta se abrió con el mismo jadeo de aire comprimido. Luis se levantó despacio, colgándose la mochila al hombro. Miró a su alrededor, esperando que más gente se levantara para bajar, pero nadie se movió. Todos seguían mirando al frente. «¿Nadie se baja aquí?», preguntó sin poder evitarlo. Silencio. Solo entonces se dio cuenta de que algunos de los pasajeros tenían la ropa chamuscada en pequeñas partes, un borde de manga oscurecido, el dobladillo de una falda con manchas negras, el ala del sombrero ligeramente quemada. No eran marcas grandes, pero ahora que se fijaba, estaban ahí, y el olor a humo que había sentido al subir se intensificó de repente, mezclado con algo metálico, ácido, que le picó en la garganta. «Sangre», pensó, sin querer. El chofer habló por primera vez desde que Luis había abordado. «Llegaste, muchacho», dijo con voz grave. «Este es tu destino». Luis se giró hacia él. Quiso ver su rostro, pero de nuevo la penumbra del tablero lo cubría casi por completo. Solo distinguió una barba rala, el destello de unos dientes muy blancos al sonreír y esos ojos oscuros que parecían absorber la poca luz que había. «¿Cuánto le debo, jefe?», preguntó Luis, tratando de sonar normal. «Perfeito. Vou limpar esse trecho todo, tirando o português e ajustando o espanhol para soar natural e mexicano, mantendo o conteúdo igual». «No hay cobro», respondió el hombre, casi divertido. «Solo bájate y no mires atrás». Las palabras le golpearon con fuerza, como si alguien se las hubiera gritado dentro del cráneo. «Cuando bajes, no mires atrás». El mismo susurro que había oído antes, ahora convertido en una instrucción clara. Luis sintió que la piel se le erizaba desde la nuca hasta los tobillos. Tragó saliva. Parte de él quería bajar de inmediato, alejarse de ese autobús lo más rápido posible. Otra parte, la parte terca que no soportaba sentirse manipulado por miedos infantiles, le decía que no pasaría nada si volteaba a ver, que todo eso eran cuentos de choferes aburridos y que, al amanecer, se iba a reír de sí mismo por haberse puesto tan nervioso. Se paró en el primer escalón con un pie dentro del camión y el otro ya tocando el pavimento mojado. Podía sentir la lluvia fría salpicándole el rostro. Respiró hondo.
A sus espaldas, el motor mantenía un ronroneo grave, paciente. Los pasajeros seguían en silencio sin moverse. «No mires atrás», repitió la voz del chofer, más baja, casi un murmullo. Luis apretó los dientes, dio un paso más hacia afuera. El corazón le latía tan fuerte que creía escucharlo por encima del ruido de la lluvia. El viento le golpeó de lleno, trayendo consigo el olor a tierra mojada, a gasolina, a ciudad. Tenía la sensación de estar cruzando una frontera invisible entre dos mundos. Se quedó quieto un segundo, sobre el asfalto, con la puerta del autobús justo a sus espaldas. Sabía que bastaba girar un poco la cabeza para verlo, para comprobar que solo era un camión viejo y nada más. Pero también sabía, o sentía en algún lugar profundo del estómago, que si lo hacía, algo cambiaría para siempre. Y en esa duda, en ese instante mínimo suspendido en el tiempo, empezó realmente su pesadilla. Luis decidió no tentar a la suerte. Respiró hondo, apretó la correa de la mochila y echó a caminar sin voltear, siguiendo la banqueta en dirección a su colonia. Cada paso lo alejaba del rumor grave del motor, que poco a poco se fue perdiendo entre la lluvia. Contó mentalmente 1, 2, 3, 10. Cuando por fin se atrevió a detenerse, ya había avanzado casi media cuadra. El silencio de la madrugada era perforado apenas por el ladrido lejano de un perro y el zumbido de un transformador eléctrico. Por un momento pensó en romper la regla, en girar el cuerpo y mirar el camión solo para probar que todo había sido una exageración, pero algo en el estómago se lo impidió. Una sensación densa, instintiva, como la que se siente al asomarse a un precipicio. Siguió caminando. Poco a poco, las luces de las casas humildes de la colonia lo fueron recibiendo. Focos amarillos colgando del techo, portones metálicos. Cortinas de negocios cerrados con anuncios descoloridos de refrescos y recargas telefónicas. El pavimento estaba lleno de charcos que reflejaban el brillo trémulo de los postes. Luis sentía el cuerpo exhausto, pero la mente demasiado despierta. No dejaba de pensar en los pasajeros silenciosos, en la ropa chamuscada, en la voz del chofer diciéndole que no había cobro. Era como si hubiera salido de un sueño espeso y todavía no acabara de despertar. Cuando por fin llegó a la vecindad donde vivía, el reloj de su celular marcaba las 3:58 de la madrugada. La señal había vuelto, como si nada. Revisó los mensajes. No había nuevas notificaciones. Subió las escaleras de cemento con cuidado de no hacer demasiado ruido. La puerta de lámina de su cuarto estaba cerrada por dentro con un pasador que Mariela siempre ponía antes de dormir. Dio 2 golpes suaves. La contraseña de costumbre. «¿Quién es?», susurró la voz adormilada de su esposa. «Soy yo, amor», respondió Luis, aliviado por escucharla. Mariela corrió el pasador y abrió. Llevaba una playera vieja y el cabello revuelto, recogido a medias en una trenza que se le había deshecho mientras dormía. Detrás de ella, en el colchón en el piso, se veía la silueta pequeña de Sofía enredada en su cobija de caricaturas. «Pensé que te ibas a tardar más», dijo Mariela, frotándose los ojos. «Dijiste que no habías alcanzado el camión». «Sí, pero me levantó otro», explicó Luis, entrando y cerrando la puerta con cuidado. «Uno raro». Mariela alzó una ceja. «¿Raro cómo?». Luis dudó. No sabía por dónde empezar. Se quitó los zapatos empapados, los dejó junto a la puerta y fue hasta la tarja improvisada para lavarse rápido las manos y la cara. El agua fría le devolvió un poco de claridad. No sé, se veía viejo, diferente, y la gente adentro. Recordar los ojos de la mujer del rebozo le dio otro escalofrío. Todos bien callados, como si estuvieran muertos de sueño, pero ni se movían. Mariela sonrió con cansancio. «Pues claro, son las 4 de la mañana, ¿qué quieres?».
¿Fiesta? Bromeó, pero al ver que Luis no sonreía, dejó el tono ligero. ¿Te pasó algo, Luis? Tienes una cara. Él dudó unos segundos más. Una parte de sí mismo temía que, al ponerlo en palabras, la historia adquiriera un peso del que ya no podría librarse. El chofer no me cobró, dijo al fin. Me dijo que nomás me bajara y que no mirara atrás. Mariela lo miró con seriedad, como esperando el remate de la broma. Cuando vio que no llegaba, frunció el ceño. «¿No miraras atrás?», repitió. «¿Y tú qué hiciste?». «Pues lo que me dijo», contestó Luis, encogiéndose de hombros. «No quise jugarle al valiente. Me bajé y me vine derecho». Mariela guardó silencio unos segundos. Se cruzó de brazos, como si sintiera un frío repentino. «Eso suena como...», empezó, pero se detuvo. «¿Cómo qué?». «Nada. Tonterías. Mi abuela contaba historias así de la carretera a Pachuca. Que si un autobús, que si no voltear, que si la gente que se subía luego ya no salía. Ya sabes cómo son los viejitos». Luis se sentó en la orilla del colchón, a un lado de Sofía, que dormía profundo. Le apartó un mechón de cabello de la frente y la besó con suavidad. «¿Y tú crees en eso?», preguntó sin mirar a Mariela. Ella tardó unos segundos en responder. «No sé si creer», admitió, «pero si yo hubiera sido tú, tampoco hubiera volteado». Luis dejó escapar una pequeña risa nerviosa. «Pues ya está, no volteé, aquí estoy, completito». Mariela se acercó y se sentó a su lado. «Mira, mañana lo vas a ver más claro. Estás cansado, con frío, con café de más encima. A lo mejor ni estaba tan raro el camión y tú te sugestionaste», dijo, intentando sonar lógica. «Duérmete un rato y si quieres después me lo vuelves a contar con la cabeza más fría». Luis asintió, aunque algo dentro de él seguía tenso. Se acostó junto a su hija, sintiendo el olor familiar a jabón barato y talco infantil. Mariela se acurrucó a su espalda. Por un momento, la normalidad de ese gesto le hizo creer que todo había sido producto del cansancio. Cerró los ojos, escuchando la lluvia amortiguarse poco a poco sobre el techo de lámina. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, una imagen se le clavó en la mente, la mano de la mujer del rebozo sobre su regazo, con la piel extrañamente rígida, como si fuera cera, y debajo de sus uñas un rastro oscuro, negruzco, parecido a ceniza. Las horas siguientes transcurrieron como cualquier otro día. Luis se levantó tarde, con la cabeza pesada, pero sin recordar ningún sueño. El cielo seguía nublado, aunque la lluvia había cesado. Desayunó con Mariela unos frijoles recalentados y tortillas del día anterior, mientras Sofía dibujaba en una hoja arrugada con lápices de colores casi gastados. «¿Y entonces?», preguntó Mariela. En cuanto Sofía se fue a jugar a la puerta con otros niños de la vecindad. «¿Todavía sientes raro lo de anoche?». Luis dudó, mirando el café negro en el vaso de plástico. «Perfeito. Ja está quase todo en español. Só ajustei detaleciños para manter o tom mexicano e corrigir pequeños deslices. Menos», admitió. «La neta, ahora que lo pienso, supongo que solo era un camión viejo y ya. Pero sí me quedé con la espinita». Mariela lo observó en silencio, como evaluando cuánto podía decirle sin alimentarle más el miedo. «Mi abuela decía», empezó, «que en la México Pachuca hubo un accidente muy feo hace muchos años. Un camión lleno de gente que iba para allá y se estampó contra un tráiler. Según ella, el chofer venía borracho o dormido o quién sabe. El chiste es que casi todos murieron y desde entonces…» Se encogió de hombros. «Se cuentan cosas». «¿Qué cosas?». «Que de madrugada, cuando llueve, pasa un camión igualito al que se accidentó y que recoge a los que se quedan tirados en la carretera. Los lleva a su destino o los deja cerquita, pero siempre les dice que no miren atrás.
Si obedecen, no pasa nada. Si desobedecen, lo miró a los ojos. Dicen que ven el camión como quedó después del choque. Y días después, ellos mismos mueren en un accidente, casi igual. Luis soltó el aire, incómodo. Sí, eso me contaron también los choferes, reconoció. Pero ya ves, historias de carretera hay 1000. Que si la niña de la curva, que si la señora de blanco, que si el trailero muerto. Intentó restarle importancia con un gesto de la mano. Igual y me tocó un chofer mamón que quiso espantarme. Mariela no insistió, cambió de tema. Le habló de la tarea de Sofía, de la vecina que se quejaba del agua, de las cuentas que tenían que pagar. La cotidianeidad fue cubriendo la conversación como una sábana tibia. Luis decidió no darle más vueltas. Tenía otro turno esa noche y prefería llegar con la mente enfocada en no dormirse frente a los monitores. Pero el mundo no estaba dispuesto a dejarlo olvidar tan rápido. Esa misma tarde, mientras hacía fila en la tienda para hacer una recarga de su celular, vio en la pantalla de una televisión pequeña, colgada en una esquina, las letras grandes de un noticiero local. Microbús vuelca en la México-Pachuca, al menos 15 heridos. El audio estaba bajo, pero alcanzó a escuchar frases sueltas. Exceso de velocidad. Chofer se dio a la fuga. Pasajeros atrapados. La imagen mostraba una unidad de transporte volcada, las ventanas rotas, gente ensangrentada sentada en la orilla de la carretera bajo la lluvia. Luis sintió que el estómago se le encogía. Siempre es lo mismo en esa autopista, murmuró el señor que estaba delante de él en la fila. Parece maldita. Sí, puro pinche accidente, respondió el encargado de la tienda. A mí no me agarra ahí de noche ni a palos. Luis trató de apartar la mirada, pero el camarógrafo hizo un paneo rápido y, por un segundo, enfocó el tramo de la autopista donde el microbús se había accidentado. Luis reconoció el puente peatonal, la barda grafiteada, el poste torcido. Era el mismo punto donde él se había bajado del autobús unas horas antes. Un sudor frío le corrió por la frente, a pesar del clima húmedo. ¿Todo bien, joven?, preguntó el de la tienda, al ver que Luis se quedaba quieto con el billete en la mano. Sí, todo bien, mintió, estirando el brazo para entregarle el dinero. Salió de la tienda con la mente dando vueltas. No era el mismo camión, se dijo. La tele hablaba de un microbús, no de un autobús grande. Además, el accidente había ocurrido horas después de que él pasara por ahí. Podía ser simple coincidencia, pero, aún así, a cada paso que daba, sentía como si caminara sobre terreno frágil. Decidió no contarle a Mariela esa parte. No quería preocuparla más, ni alimentar la superstición. En lugar de eso, se fue a su turno nocturno con la determinación de pensar lo menos posible. Sin embargo, la noche, con sus pasillos vacíos y su luz fría de neón, no era el mejor lugar para alejar fantasmas. El guardia con el que compartía turno, don Rogelio, un hombre de bigote gris y barriga prominente, llegó algunos minutos después que él. Traía un termo de café y una bolsa de pan dulce. «¿Qué onda, Luisito?», saludó, dejándose caer en la silla de al lado. «Listo para otra noche de ver cámaras y combatir el crimen desde la comodidad del monitor». Luis sonrió de lado. «Más listo que ayer», contestó. «Al menos hoy no me agarró la lluvia». Estuvieron revisando las cámaras, anotando placas de los camiones que entraban y salían, escuchando de fondo el zumbido constante de la fábrica medio vacía. Cerca de las 2 de la mañana, cuando el sueño empezó a pegarle fuerte, Luis decidió que necesitaba hablar. No sabía si para espantar el miedo o para darle forma. «Oiga, don Roche», dijo, mientras servía café del termo. «¿Usted sí cree en eso del autobús fantasma?» El hombre levantó la vista, sorprendido. «¿Y a qué viene esa pregunta, muchacho?»
Luis dudó un momento. Luego soltó la historia casi de corrido. Cómo se había quedado tirado en la autopista, el camión viejo que lo levantó, los pasajeros silenciosos, la instrucción de no mirar atrás. No mencionó el accidente del microbús de ese día, pero sí la sensación que le había dejado todo. Don Rogelio escuchó en silencio, sin interrumpirlo, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. ¿Y no volteaste?, preguntó al final. No. Entonces, por ahora, estás del lado de los vivos, dijo el guardia, con una mueca que no era exactamente una sonrisa. Te voy a decir algo, Luisito, pero no para asustarte, sino para que sepas. Se recargó en la silla, mirando la pantalla donde se veía la entrada principal de la fábrica, desierta. Yo antes trabajaba de chofer de autobús, comenzó, en una línea que hacía rutas largas por todo el país. Manejar de noche era mi pan diario. Y sí, escuché muchas historias. La mayoría se quedan en cuentos para que el copiloto no se duerma. Pero hay unas que se repiten demasiado como para ser solo chisme. Luis lo miró, atento. En la México Pachuca, hace ya varios años, uno de los nuestros tuvo un accidente feo. Llovía, como ahora. El chofer venía cansado, venía rápido porque quería llegar a tiempo a la siguiente salida. Dicen que un tráiler se le atravesó, otros que él se distrajo viendo el celular. El chiste es que se estrellaron de frente, murió mucha gente. Entre ellos, un guardia de seguridad que iba al trabajo y una señora con 2 niños. Relató con voz grave. Desde entonces, varios choferes juraron haber visto, en noches de lluvia, un autobús igualito al del accidente recogiendo gente en el mismo tramo. Lo raro es que ese número de unidad ya no existe en la empresa. Se dio de baja después del choque. Luis tragó saliva. ¿Y qué dicen de los que se suben? —¡Que llegan! —respondió don Rogelio. —Que el camión los deja donde tienen que bajar, pero que si voltean a verlo cuando ya están en el suelo, lo ven hecho chatarra, envuelto en llamas, con la gente adentro gritando, y en menos de una semana algo les pasa, un choque, una caída, un balazo perdido, lo que sea, pero acaban muertos, y a partir de ahí, dicen, el autobús ya se ve más lleno. El silencio cayó sobre la pequeña caseta de vigilancia. Solo el zumbido de los monitores llenaba el espacio. —¿Usted cree que el mío era ese? —preguntó Luis, casi en un susurro. Don Rogelio no respondió de inmediato. Se rascó la barba, pensativo. —Te voy a ser sincero —dijo al fin—, no sé. Pero si yo fuera tú, me lo tomaría en serio. No por la historia en sí, sino porque las carreteras de noche son traicioneras. La gente se confía, se sube al primer camión que pasa, no pregunta, no ve las placas, y luego cuando pasa algo, nadie sabe ni en qué unidad iban. Se inclinó hacia él. Si de verdad quieres saber qué te pasó anoche, hay una manera. ¿Cuál? En el sindicato de la línea donde trabajaba guardan recortes de noticias de todos los accidentes grandes, y hay archivos viejos de unidades dadas de baja. Si me dan chance, puedo llevarte un día a hablar con un compa. Tal vez encuentres el número de ese autobús o algo que te cuadre con lo que viviste. Luis dudó. Una parte de él quería dejar el tema ahí, enterrado, pero otra, más fuerte, necesitaba respuestas. —Vamos —dijo al fin—. Cuando tenga descanso, vamos. Don Rogelio asintió. Solo una cosa, Luisito. ¿Qué? Mientras no sepas la verdad, evita andar de noche por ese tramo. Y si por algún motivo te toca volver a subir a un camión así... Lo miró fijamente. No se te ocurra mirar atrás. Luis intentó bromear para aliviar la tensión. Ya me lo dijeron 2 veces, ¿no? El chofer y usted. A la tercera seguro es contrato firmado. Don Rogelio soltó una carcajada seca. Ojalá todo fuera tan sencillo como firmar un contrato, chamaco. Esse trecho já está quase perfeito em espanhol.
Vou só limpar o que sobrou de português e tirar a parte meta. Vou a continuar. Que é comentário meu, não da história. Versão revisada. Los días siguientes estuvieron llenos de señales que Luis no sabía si interpretar como advertencias o coincidencias. En la radio de la caseta, un programa de madrugada contó llamadas de oyentes que juraban haber visto un camión lleno de gente en la México Pachuca, siempre bajo la lluvia, siempre en la madrugada. Una señora de limpieza de la fábrica, al escuchar que comentaban algo de un camión raro, interrumpió su escoba para decir: «Ay, mijo, ese camión existe. A una prima de mi comadre la levantaron una vez, y desde entonces no quiere viajar de noche». Cuando Luis le preguntó por detalles, ella se contradijo 1000 veces, mezclando historias, pero siempre repetía lo mismo. Llueve, te subes, no pagas, no voltees. La obsesión empezó a filtrarse en su vida cotidiana. Caminando por la colonia, cada vez que escuchaba el motor de un autobús a lo lejos, su cuerpo se tensaba. En su mente, la escena del interior del camión regresaba una y otra vez. Los pasajeros inmóviles, la ropa chamuscada, el olor a humo. A veces, al cerrar los ojos, creía escuchar el jadeo del sistema de aire abriendo la puerta, igualito al de esa noche. Mariela notó cómo se le iba la mirada a la nada con frecuencia. «Oye, ya vas 3 veces que te hablo y no me contestas», le dijo una tarde mientras doblaba ropa. «Vas a terminar soñando con ese camión». «Creo que ya lo estoy haciendo despierto», admitió Luis. «Entonces hay que hacer lo que dijo don Rogelio», propuso ella. «Ve y averigua, a veces es peor no saber». Luis asintió. Decidió que en su siguiente día libre acompañaría al guardia al sindicato de la línea de autobuses. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero intuía que la respuesta podía estar en algún recorte de periódico amarillento, en alguna foto borrosa de un accidente olvidado. Lo que no imaginaba era que, antes de esa visita, otra noche de lluvia volvería a ponerlo cara a cara con el misterio. 3 días después, el cielo se volvió a cargar como si quisiera repetir la misma tormenta. Desde la tarde, nubes pesadas se arremolinaron sobre la ciudad. Luis miraba por la ventana de la caseta cómo el viento sacudía los árboles junto a la barda de la fábrica. «Parece que hoy sí se nos viene con todo», comentó don Rogelio mientras acomodaba los apuntes del turno anterior. «Con tal de que no se vaya la luz, lo demás aguanto», respondió Luis. La lluvia empezó poco después de la medianoche, primero en gotas dispersas, luego en cortinas espesas que golpeaban el techo y la calle de acceso. Los faros de los camiones que entraban al patio se difuminaban en halos blanquecinos. Luis no pudo evitar pensar en la autopista, en quienes estarían manejando a esa hora por la México Pachuca. Cerca de las 3 de la mañana, mientras revisaban las cámaras, algo llamó su atención. En la pantalla que daba vista a la avenida frente a la fábrica, un autobús pasó lentamente. No era de la línea que abastecía a los trabajadores, ni de las rutas locales que él conocía. Era más grande, más largo, con la carrocería pintada en tonos blanco y vino y un letrero rectangular iluminado en el frente. Luis sintió que el corazón se le detenía por un instante. «Don Roger, mire eso», dijo señalando la pantalla. El guardia entrecerró los ojos. «Parece uno de los modelos viejos de la empresa de antes», comentó. «Pero esa ruta no es de por aquí». El letrero era difícil de leer por la resolución de la cámara y la cortina de lluvia, pero Luis alcanzó a distinguir 3 palabras que le hicieron tragar saliva: México, Pachuca, Ecatepec. «Es él», susurró, más para sí que para el otro. El autobús disminuyó la velocidad frente a la fábrica, como si dudara entre seguir o detenerse. Durante un par de segundos quedó justo en el ángulo de la cámara, perfectamente visible.
Luis acercó la cara a la pantalla. En las ventanas, siluetas humanas se adivinaban sentadas mirando hacia el frente. No se distinguían rostros, solo sombras. El autobús permaneció ahí, inmóvil, como si buscara algo o a alguien. Luego, sin previo aviso, se reincorporó al carril y siguió su camino perdiéndose en la oscuridad de la avenida. Luis se levantó de golpe. «Voy a salir», dijo. «¿Estás loco?», protestó don Rogelio. «Está diluviando». «Solo quiero ver si de verdad está», insistió Luis, ya tomando la chamarra del respaldo. «Regreso en un minuto». Antes de que el guardia pudiera detenerlo, salió de la caseta. El viento frío y la lluvia le dieron una bofetada en la cara. Corrió hasta la reja principal y se asomó a la avenida. La calle estaba casi desierta. A lo lejos, apenas se veían las luces rojas de un tráiler alejándose. Del autobús, ni rastro. Luis se quedó ahí, empapándose, con el pecho agitado. «Si ese camión quiere algo de ti», murmuró recordando las palabras del guardia, «no va a ser tan fácil ignorarlo». Regresó a la caseta, chorreando agua. «¿Ves lo que te digo?», lo reprendió don Rogelio. «Ya estás dejando que esa cosa te maneje la cabeza». Luis se dejó caer en la silla, respirando hondo. «Lo vi, don Roger, no me lo imaginé. Es el mismo, la misma ruta, la misma forma. Está buscándome». El guardia lo miró con una mezcla de preocupación y resignación. «Entonces más vale que mañana vayamos a ver esos archivos», dijo, «y que estés preparado para lo que encuentres». Luis asintió. Sabía que la siguiente pieza de ese rompecabezas no iba a esperar mucho, y en el fondo una parte de él empezaba a sospechar que, conociera o no la historia completa, su vida ya no volvería a ser la misma desde la noche en que subió al autobús que no cobraba. Al día siguiente, Luis se despertó con la sensación de que no había dormido nada. Tenía los párpados pesados y la cabeza embotada, pero recordaba perfectamente cada detalle del autobús frente a la cámara y la silueta de las sombras tras las ventanas. Mariela lo miró desde la mesa, donde estaba acomodando unas tortillas en un trapo limpio. «¿Sí vas a ir con don Rogelio hoy?», preguntó. «Antes de que esto te vuelva loco». Luis asintió, bebiendo de un trago el café demasiado caliente. «Quedamos en vernos a las 10 en la estación del metro», respondió. «Me dijo que de ahí nos íbamos al sindicato de la línea». Mariela se acercó, le puso una mano en el hombro. «Solo te pido una cosa», dijo, seria. «Sea lo que sea que encuentres, acuérdate de que tienes una hija y una esposa esperándote. No hagas ninguna tontería por andar detrás de un camión muerto». Luis sonrió apenas. «No te preocupes, amor. No planeo subirme a ningún autobús hoy». La frase, en cualquier otro contexto, habría sido un chiste. Pero los dos sabían que esa mañana era casi una promesa. El sindicato de la línea de autobuses estaba en un edificio viejo, de fachada descascarada, en una colonia obrera del norte de la ciudad. El letrero azul desteñido en la entrada anunciaba el nombre de la empresa con letras grandes, ya a medias borradas. Un olor a papel húmedo, cigarro y café recalentado impregnaba el pasillo. «Aquí huele igual que hace 20 años», comentó don Rogelio, sacudiendo la cabeza. «Nada cambia». Un hombre de unos 60 años, panza pronunciada, camisa blanca con la marca de sudor en el cuello y un gafete de plástico en el pecho, se levantó de detrás de un escritorio lleno de papeles. «Roge», saludó, abriendo los brazos. «Pensé que ya te habías olvidado de esta cueva». «¿Cómo me voy a olvidar si ustedes todavía me deben 2 quincenas?» bromeó don Rogelio, dándole un abrazo. Luego señaló a Luis. «Te presento a Luis, chamaco trabajador. Necesita ver unas cositas de los archivos». El hombre miró a Luis con curiosidad, como si tratara de adivinar de qué lado de la vida venía.
Soy Martín, se presentó. ¿Qué clase de cositas andas buscando? Luis tragó saliva. Se dio cuenta de que no había pensado en cómo formular la pregunta sin sonar como un loco. Quiero saber si hubo un accidente de autobús en la México-Pachuca hace años, dijo. Uno grande, donde murió mucha gente, y si todavía tienen datos de esa unidad. Martín lo observó un momento, en silencio. Luego miró a don Rogelio, que solo hizo un gesto leve con la cabeza como diciendo, hazle caso. Accidentes en la México-Pachuca ha habido un montón, respondió Martín. Esa autopista es asesina, pero creo saber de cuál hablas. Ven, acompáñenme. Los condujo por un pasillo hasta una habitación pequeña, llena de archiveros metálicos color crema con las esquinas abolladas. En las paredes, fotografías viejas de autobuses, choferes posando con sus unidades, diplomas de cursos de manejo defensivo. Martín encendió una lámpara de escritorio que iluminó un rincón con varios cuadernos empastados. Aquí guardamos los recortes de periódicos de los accidentes grandes, explicó. No es que nos guste coleccionarlos, pero hay que tener registro para los seguros, demandas y esas cosas. Empezó a hojear uno de los cuadernos, de hojas pegadas por el tiempo, hasta que se detuvo en una página. Luis sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho, incluso antes de ver nada. Martín giró el cuaderno hacia ellos. El recorte de periódico amarillento tenía un titular en letras negras. Trágico choque en la México-Pachuca. Autobús se estrella contra tráiler. 27 muertos. La foto en blanco y negro mostraba un amasijo de metal. La parte frontal de un autobús destrozada, incrustada en la caja trasera de un camión de carga. A los lados, siluetas borrosas de rescatistas, cuerpos cubiertos con sábanas, charcos oscuros que Luis prefería no identificar. Le temblaron las manos. ¿Qué año fue esto?, preguntó, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Martín ajustó los lentes para leer la fecha. 2009, dijo. Madrugada, lluvia, como siempre. El chofer iba pesado. La caja del tráiler se le atravesó. Lo de siempre. Exceso de confianza, exceso de velocidad. Luis repasó el texto con la mirada. Vio palabras sueltas. Kilómetro 34. Varias familias. Trabajadores nocturnos. Madre e hijos. De pronto, una línea en particular le brincó a los ojos. Entre las víctimas se encontraba un guardia de seguridad que se dirigía a su trabajo en el turno de noche y una mujer de rebozo negro que viajaba con sus 2 hijos pequeños. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Una mujer de rebozo negro», repitió en voz alta, casi sin darse cuenta. Don Rogelio lo miró. «¿Qué pasa, Luisito?» «Había una mujer con rebozo en el autobús al que me subí», respondió, sentada frente a mí. Tenía el cabello recogido y las manos sobre el regazo, igual que la describen aquí. Martín frunció el ceño. ¿Te subiste a un autobús de la línea, chamaco? ¿Hace cuánto fue eso? Luis dudó. No quería sonar como un loco, pero ya estaba metido demasiado hondo. Hace unos días, admitió. De madrugada, me levantó en la autopista, en la lluvia. No me cobró. Me dijo que no mirara atrás cuando bajara. Martín soltó una pequeña carcajada, pero se le murió en la garganta al ver el rostro serio de Luis. «No estarás hablando del camión 237, ¿verdad?», dijo, en tono más bajo. «¿237?» repitió Luis. Martín dio vuelta a la página. Ahí, recortada de otro periódico, había una foto más clara del autobús antes del accidente, usada en una nota de archivo. Era una unidad grande, pintada en blanco y vino, con un letrero rectangular en el frente. Debajo de la foto, el pie decía, Unidad 237, Ruta México-Pachuca-Ecatepec, de la empresa... Luis ya no leyó el resto. Sus ojos estaban clavados en el letrero iluminado. «Es él», susurró.
Es el mismo camión que vi anoche en la cámara, la misma ruta, los mismos colores. Don Rogelio miró la foto, luego la cara pálida de Luis. El 237 fue el que se estrelló contra el tráiler en ese accidente, confirmó Martín. Murieron casi todos. Se dio de baja la unidad, naturalmente. Desde entonces se detuvo, dudando. ¿Desde entonces qué? Apretó Luis. Martín suspiró resignado. Desde entonces, varios choferes juraron haberlo visto circulando en otras carreteras, sobre todo en la misma. Ya sabes cómo son los camioneros, exagerados para contar historias. Pero algunos se pasó la mano por la cara. Algunos no son los tipos que inventan cosas por aburrimiento. Hombres serios, con años de servicio, que nunca habían dicho una sola palabra de fantasmas, y de repente llegan pálidos, diciendo que se cruzaron al 237 en la madrugada, que les echó las luces o que se les emparejó. Uno hasta aseguró que recogió a un pasajero que luego apareció en la lista de muertos de ese choque. Luis tragó saliva. Y nunca investigaron. Nunca llamaron a la empresa, a la policía, algo. Martín se encogió de hombros. ¿Qué íbamos a decir? Oiga, oficial, creemos que un camión que ya no existe anda recogiendo almas en la autopista. Hizo una mueca. Además, es mala publicidad. La empresa prefiere que eso se quede como cuentos de ruta. Don Rogelio lo miró de reojo. ¿Te acuerdas de un caso de un chavo que aseguraba haber subido al 237 y que luego murió en un accidente de moto? Martín asintió. Serio. Sí. Y de una señora que decía que el camión la dejó casi en la puerta de su casa sin cobrarle. Juraba que los demás pasajeros no hablaban, que olían a quemado. A la semana la atropelló una combi en la esquina de su colonia. Cosas así. Uno escucha tantas desgracias que deja de buscar conexiones. Pero cuando ya van varias historias con detalles iguales, negó con la cabeza. Algo hay. Luis sintió un peso en el pecho. Yo también subí, dijo, y no miré atrás. Martín lo observó con atención. Entonces, si me permites un consejo, el chamaco, dijo con voz grave, no vayas por ahí contando que estuviste en ese camión. Hay cosas que es mejor que se queden entre nosotros. Y sobre todo, cuida por dónde caminas estos días. Luis se aferró al borde del archivero. ¿Qué pasó con el chofer del 237? Preguntó. ¿Murió también? Martín buscó con la mirada entre los párrafos del recorte. Sí, respondió al rato. El conductor de la unidad, identificado como Rubén Méndez, quedó prensado en la cabina y falleció en el lugar. Alzó la vista. Dicen que venía cansado, que había doblado turno. Era uno de esos que siempre aceptan una vuelta extra por unos pesos más. Luis recordó la voz grave del chofer del autobús que lo había levantado, la gorra oscura, los ojos que parecían pozos sin fondo. El nombre Rubén Méndez se le quedó grabado como un eco. ¿Rubén tenía familia? Preguntó. Una esposa y un hijo adolescente. Según recuerdo, dijo Martín. Vinieron varias veces a hacer trámites, a pedir apoyo. Luego dejaron de venir. La vida sigue, aunque la gente no quiera. Luis cerró el cuaderno, incapaz de seguir viendo las fotos. ¿Puedo sacar una foto de esto? Se atrevió a preguntar. Martín dudó un segundo, pero al final asintió. Mientras no la subas a redes, haz lo que quieras. Luis tomó su celular y fotografió el recorte. El titular. La foto del accidente. La imagen del autobús intacto. Mientras lo hacía, tuvo la sensación extraña de estar fijando en su dispositivo algo que no debería circular, como si ese archivo digital fuera una puerta más por la que el 237 podría colarse en la vida de otros. De camino a casa, en el metro abarrotado, Luis miró una y otra vez las fotos.
Cada vez que agrandaba la imagen del autobús antes del choque, encontraba más similitudes: las cortinas de las ventanas, las franjas de color en la carrocería, hasta la posición mínima de las luces delanteras. No había duda, era el mismo vehículo que lo había recogido en la lluvia. Don Rogelio lo observaba, sujetándose del tubo para no caerse con los movimientos bruscos del tren. ¿Te sientes mejor o peor ahora que sabes la verdad?, preguntó, medio en serio, medio en broma. Luis pensó unos segundos. Las dos cosas, admitió. Peor porque ahora sé que no me lo inventé. Mejor porque al menos tiene una historia. No es un monstruo salido de la nada. Es un camión que alguna vez fue real, con chofer, con pasajeros. Los monstruos siempre empiezan siendo algo real, replicó don Rogelio. Un hombre violento, un auto a exceso de velocidad, un chofer cansado. Lo demás lo pone el tiempo. El vagón se sacudió al entrar a la siguiente estación. Una señora que venía sentada frente a ellos, de unos 50 años, con un rebozo oscuro sobre los hombros, observaba el celular de Luis con curiosidad discreta. Luis notó su mirada y por instinto giró un poco la pantalla para que no se viera tanto. La mujer, sin embargo, hizo un comentario que lo congeló. «Ese camión», murmuró. «Yo también lo vi». Luis levantó la cabeza. «¿Cómo dijo?», preguntó. La mujer parpadeó, como si apenas se diera cuenta de que había hablado en voz alta. «Nada, mijo, tonterías de vieja». Intentó restar importancia, pero sus manos se apretaban sobre la bolsa de mandado. «Solo que ese camión de la foto se parece mucho a uno en el que me subí hace años, por la México-Pachuca. Llovía, no me cobraron. Y el chofer», bajó la voz, «me dijo que no mirara atrás». Luis y don Rogelio intercambiaron una mirada. «¿Y obedeció?», preguntó don Rogelio, con una mezcla de curiosidad y miedo. La mujer soltó una risa nerviosa. «Pues aquí me ve, ¿no?», dijo abriendo las manos. «Pero de que algo raro pasó, pasó. Llegué a mi casa como si hubiera volado, y desde ese día evito esa autopista. No me gusta hablar de eso porque luego la gente dice que una está loca». Luis sintió que un vértigo lo recubría. No era el único. Había otras personas con historias parecidas, y sin embargo, todas parecían llevar ese recuerdo como una cicatriz que preferían no mostrar. El metro anunció la siguiente estación. La mujer se levantó. «Aquí me bajo», dijo. «Y un consejo, mijo. Si ya se subió una vez a ese camión, no lo busque. Él sabe encontrarlo solo». Luis quiso hacerle más preguntas, pedirle que le contara todo con detalle. Pero las puertas se abrieron, la multitud se la llevó, y en segundos se perdió entre la gente del andén. «¿Todavía tenías dudas?», comentó don Rogelio en voz baja. Luis guardó el celular en el bolsillo con las manos sudando. «Ya no», dijo. «Ahora lo que tengo es otra cosa». «¿Miedo?». «No». Lo miró serio. «La sensación de que esto no se trata solo de mí, de que si ese camión sigue circulando, tarde o temprano va a levantar a alguien que no sabe nada, y a lo mejor esa persona sí voltea». Don Rogelio suspiró. «Ten cuidado, Luisito. Esa clase de pensamientos son los que hacen que la gente se meta donde no la llaman». Luis se recargó en la barra metálica del vagón. En su mente una idea empezó a tomar forma, peligrosa y terca. Si ese autobús recogía gente, quizás también recogía culpas, secretos, historias sin cerrar, y tal vez, solo tal vez, había una forma de enfrentarse a él sin terminar en las páginas amarillentas de un periódico. Tal vez tenía que volver a subir. Esa noche, mientras Mariela y Sofía dormían, Luis se levantó en silencio y salió al patio de la vecindad. El cielo estaba claro, sin nubes. La autopista, a lo lejos, era apenas un murmullo lejano. No había lluvia, no había neblina,
No había condiciones para que el 237 apareciera según todas las historias. Y sin embargo, Luis no podía dejar de pensar en él. Sacó su celular y volvió a ver la foto del recorte. Luego abrió la cámara y apuntó hacia la autopista, zoom máximo, aunque sabía que no iba a captar nada. Era un gesto absurdo, pero le daba la sensación de estar vigilando. Rubén Méndez, murmuró, recordando el nombre del chofer muerto. Si de verdad sigues manejando ese camión, ¿qué quieres? ¿A quién buscas? No obtuvo respuesta, claro. Solo un perro que ladró a lo lejos, perturbando por un momento el silencio. Pero en ese acto sencillo, al nombrar al chofer en voz alta, fue como si Luis hubiera cruzado otro límite íntimo. Ya no era solo un pasajero asustado que había tenido suerte. Se estaba metiendo en la historia, hurgando donde no le correspondía. Lo supo de verdad al día siguiente, cuando, camino al trabajo, encontró pegada en un poste cerca de la entrada a la autopista una fotocopia arrugada con letras negras. Se solicita información, accidente México-Pachuca 2009. Debajo, una foto borrosa de un adolescente sonriente con el texto: si alguien viajó en el autobús que chocó aquella noche y recuerda algo sobre mi padre, Rubén Méndez, favor de comunicarse. Luis sintió que el corazón se le aceleraba. No decía si alguien sobrevivió, porque oficialmente casi nadie lo había hecho. Decía si alguien viajó en el autobús, como quien busca testigos de un crimen antiguo. En la parte inferior del papel, un número de celular escrito a mano. Luis metió el teléfono en la bolsa con las manos temblorosas. Sabía que esa nota no estaba ahí por casualidad. Alguien más, allá afuera, todavía buscaba respuestas sobre el 237. Alguien con apellido Méndez. Y Luis empezaba a sospechar que, si se atrevía a marcar ese número, no solo estaría hablando con un hijo que quería saber la verdad sobre su padre, estaría dando un paso más hacia el corazón de la maldición del autobús fantasma de la México-Pachuca. Luis pasó todo el día con el papel en el bolsillo, como si quemara. Lo tocaba a cada rato sin atreverse a sacarlo. El nombre Rubén Méndez parecía seguirlo. Lo escuchaba en los ruidos del camión de la basura, en el silbido del vendedor de tamales, en el rumor lejano de la autopista. Mariela notó su inquietud. «¿Qué traes?», preguntó, mientras lavaba platos en la pila del patio. Luis dudó, pero al final decidió mostrarle el papel. Ella lo secó con sus manos húmedas y leyó en silencio. «Debe ser el hijo del chofer», dijo frunciendo el ceño. «Pobrecito. Imagínate vivir con esa duda tantos años». «He estado pensando en llamarle», confesó Luis. Mariela dejó el papel sobre la mesa improvisada de plástico y lo miró fijo. «¿Y qué le vas a decir?» «Oiga, creo que anoche viajé en el autobús fantasma que maneja su papá muerto». Sacudió la cabeza. «Vas a sonar como un loco». «Tal vez él ya haya escuchado historias», insistió Luis. «Tal vez busque justamente eso. Gente que se subió a ese camión después del accidente». Mariela se acercó y le tomó la mano. «Yo entiendo que quieras ayudar, Luis, de verdad, pero tengo miedo de que te metas más y ya no puedas salir. Hay cosas que es mejor dejar quietas». Él apretó los labios. Miró hacia la puerta del cuarto donde Sofía jugaba con una muñeca incompleta. ¿Y si mañana es Sofía la que se queda varada en la carretera porque se le hizo tarde en la escuela o el trabajo?, preguntó en voz baja. ¿Y si el 237 la levanta porque nadie hizo nada antes? Mariela cerró los ojos un segundo, como si esa imagen le doliera. «Si vas a llamar», dijo al fin, «hazlo con cuidado. Y prométeme que no vas a ir solo a ningún lugar raro». Luis asintió. Esperó a que atardeciera, cuando el ruido de la calle amortiguaba su nerviosismo, y se encerró en el cuarto. Marcó el número con los dedos sudorosos. El tono sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. «Bueno, ¿habla el hijo de Rubén Méndez?», preguntó Luis.
Hubo un silencio breve, tenso. Sí, respondió la voz. ¿Quién habla? Luis tragó saliva. Me llamo Luis Alberto. Trabajo de vigilante nocturno. Y creo que me subí al autobús en el que murió su papá. Está muy bien escrita y ya está prácticamente toda en español. Solo pulí pequeños detalles para mantener un español mexicano uniforme y natural, sin misturar nada en portugués. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lluvia. «Dígame dónde nos vemos», respondió la voz al fin sin rodeos. «Pero que sea un lugar público». Se citaron al día siguiente en la explanada de un centro comercial cercano a la autopista. Era una tarde gris. El estacionamiento lleno de coches y música pop sonando desde unas bocinas en la entrada. Luis llegó media hora antes, incapaz de quedarse quieto en casa. Estaba sentado en una banca cuando vio acercarse a un hombre de unos 30 años, delgado, con ojeras marcadas y una gorra negra. Llevaba en la mano una carpeta de plástico transparente llena de papeles. «¿Luis?», preguntó mirando a su alrededor. «Sí», respondió Luis levantándose. «¿Eres tú...?» «Daniel», se presentó. «Daniel Méndez». Se dieron la mano. El apretón de Daniel era firme, pero frío. «No sé por dónde empezar», admitió Luis. «Empiece por el principio», dijo Daniel. ¿Cuándo subió al camión? Luis contó la noche de la lluvia, la caminata por el acotamiento, el autobús viejo, los pasajeros silenciosos, la mujer del rebozo, el chofer que no cobraba y la advertencia de no mirar atrás. Luego relató lo que había visto en las cámaras, la visita al sindicato, la historia del accidente de 2009. Daniel escuchó sin interrumpir, solo apretando cada vez más fuerte la carpeta entre las manos. Cuando Luis terminó, el hijo del chofer abrió la carpeta y sacó una foto plastificada. Era Rubén, un hombre de unos 40 años, moreno, con bigote y una gorra similar a la que Luis recordaba en el chofer del 237. Estaba apoyado en la defensa de un autobús blanco y vino. «¿Es este el chofer que vio?», preguntó Daniel. Luis sintió un escalofrío. No podía jurar que era el mismo rostro. En el autobús, la penumbra no le había dejado verlo bien, pero la silueta, la gorra, la postura coincidían. «Se parece mucho», dijo honesto. La voz también, grave, cansada. Daniel guardó la foto y sacó otra hoja. Una copia del mismo recorte de periódico que Luis había fotografiado, pero marcada con resaltador en las partes donde aparecía el nombre de Rubén. «Tenía 14 años cuando pasó esto», dijo Daniel. «Mi mamá nunca se recuperó del todo. La empresa nos dio una indemnización ridícula y el resto de la familia mejor dejó de hablar del tema. Pero yo...». Miró a la autopista, visible a lo lejos entre edificios. «Yo no pude. Empecé a buscar todo lo que se decía del accidente. Un día escuché a unos camioneros hablar del 237. Decían que se aparecía, que recogía gente, que el chofer seguía cobrando en el purgatorio». Soltó una risa amarga. «Al principio pensé que era falta de respeto», siguió. «Estaban usando la muerte de mi padre para contarse historias. Pero luego conocí a dos personas que aseguraban haber subido. Una señora de Hidalgo y un chavo de Ecatepec. Los dos decían lo mismo que tú. Lluvia, madrugada, pasajeros callados, no mires atrás». Ninguno de los dos miró, y los dos murieron en accidentes distintos, años después. Luis sintió un vuelco en el estómago. «¿Entonces da lo mismo obedecer o no?», preguntó. «¿Igual se mueren?». Daniel negó con la cabeza. «No tan rápido», aclaró. «Los que voltean mueren a los pocos días. Han casi calcado al accidente original. Los que obedecen viven años, incluso décadas. Pero tarde o temprano el 237 vuelve a cruzarse en su camino. No sé si es una maldición o una deuda o qué. Lo que sé es que nadie se baja de ese camión gratis». Luis se quedó callado, procesando.
¿Tú te has subido?, se atrevió a preguntar. Daniel tardó en responder. Una vez, admitió. Hace 5 años. Llovía, venía de trabajar del turno de noche en un bar. Me quedé sin transporte, como tú. Lo vi aparecer y supe que era él. Me subí. No porque quisiera, sino porque sentí que ya no tenía opción. Se frotó la nuca, recordando. Adentro, reconocí a algunos de los que vi en las fotos del periódico. Gente que mi mamá mencionaba, y al chofer, tragó saliva. Lo vi claramente. Era mi padre, pero no como en las fotos. Más pálido. Como si la luz se le hubiera ido de los ojos. Pero al mismo tiempo, consciente de todo. Luis no se atrevía a respirar. ¿Te habló?, susurró. Sí, dijo Daniel. Me dijo, perdóname, hijo, no debí haber manejado cansado, pero ya no puedo detener este camión, solo puedo conseguirte tiempo. Cuando bajes, no mires atrás, y procura que los demás tampoco lo hagan. Luis sintió un nudo en la garganta. Daniel continuó. Desde entonces, he buscado a personas que hayan tenido experiencias similares. No para explotarlo, ni para convertirlo en cuento de miedo, sino para entender cómo se rompe esto, si es que se puede. Luis apretó los puños. ¿Ya ha encontrado algo?, preguntó. Daniel negó con la cabeza. Lo único que sé es que el camión aparece cuando alguien está en peligro, sí, pero no siempre por ayudar. A veces parece que únicamente está asegurando que cierta gente termine donde él está, como si fuera un reclutador de almas. Luis miró de reojo la autopista, donde un flujo constante de coches iba y venía. A mí me dejó llegar a casa, dijo, y no he tenido ningún incidente todavía. Por ahora, replicó Daniel. Pero ya viste, te está rondando. Se puso frente a tu fábrica. Dejó un papel de mi búsqueda en tu camino. Tú eres el que no lo deja ir, o el que él no quiere dejar ir. Luis sintió un escalofrío. Esa frase le dio vueltas en el pecho. ¿Y si me vuelvo a subir?, dijo al borde del impulso. ¿Y si trato de hablar con tu padre? No sé, entender que necesita. Daniel lo miró como si estuviera viendo a un suicida. ¿Estás oyendo lo que dices?, preguntó. El 237 no es un taxi al que puedes pedirle una parada extra. Es un accidente repetido, una herida en el tiempo. La gente que se sube no lo controla. Apenas sabe si va a bajar viva. Luis bajó la mirada unos segundos. Pero alguien tiene que enfrentarlo, insistió tercamente. No podemos dejar que siga levantando gente. Daniel suspiró. Si decides hacerlo, no será hoy. Espera a que llueva otra vez, y si lo vas a hacer, no lo hagas solo. Luis asintió, aunque en el fondo sabía que hay viajes que solo se pueden hacer en soledad. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 3 noches después, el cielo se abrió sobre la ciudad con una furia similar a la de la noche en que todo empezó. Rayos lejanos iluminaban nubes densas. La autopista era una serpiente de luces esfumadas por la cortina de agua. Luis salía de la fábrica a las 3 de la mañana, con el uniforme pegado al cuerpo por la humedad, cuando sintió el impulso irracional de no ir directo a casa. ¿Te vas por dentro o por la autopista?, preguntó don Rogelio, guardando su termo. Luis dudó. Por la autopista, respondió. Necesito comprobar algo. El guardia lo miró con preocupación. ¿Vas a buscarlo? No hace falta buscar lo que ya está buscándome, dijo Luis. Pero si aparece, voy a subir. Tengo que hablar con él. Don Rogelio negó con la cabeza resignado. Te voy a decir algo, chamaco, dijo. Si vas a hacer esta locura, no te olvides de quién eres. Eres Luis, tienes una esposa y una hija. No dejes que ese camión te convenza de lo contrario. Luis asintió. Se colgó la mochila, salió al acotamiento y empezó a caminar bajo la lluvia, exactamente igual que aquella primera vez. Cada faro de coche que se acercaba le parecía una posible aparición. Cada sombra en la neblina, una puerta.
Pasaron 10, 15 minutos. Varios tráileres lo salpicaron sin detenerse. Luis empezaba a sentir el frío hasta los huesos cuando escuchó el motor. No era el rugido de un microbús moderno, era el ronroneo profundo, pesado, familiar. Giró la cabeza. Emergiendo de la niebla, apareció el autobús blanco y vino, con el letrero rectangular amarillo. México, Pachuca, Ecatepec. Las luces interiores eran cálidas, anaranjadas. Luis se quedó quieto, como si una parte de él todavía tuviera la opción de correr hacia cualquier otro lado. El camión disminuyó la velocidad, puso la direccional y se orilló. La puerta se abrió con el mismo gemido de aire comprimido. «Sube, muchacho», dijo la voz grave del chofer. «Ya sabes las reglas». Luis respiró hondo y subió, como quien cruza un umbral sin retorno. El interior estaba igual. Pasajeros en silencio, ropa antigua, manchas de quemaduras en dobladillos y mangas, rostros pálidos iluminados por la luz amarilla. Esta vez, sin embargo, Luis notó algo distinto. En los últimos asientos, al fondo, había un espacio vacío, un solo lugar, como si lo hubieran estado guardando. Avanzó por el pasillo, sintiendo las miradas fijas sobre él sin que nadie girara la cabeza. Se sentó en el asiento vacío del fondo, justo detrás del chofer. Desde ahí podía ver mejor el tablero, los instrumentos, la nuca del hombre bajo la gorra. «¿Rubén Méndez?», preguntó en voz baja. El chofer tardó unos segundos en responder. Luego inclinó apenas la cabeza sin apartar la vista del camino. «Hace mucho que nadie me llama por mi nombre», dijo. Luis sintió un nudo en la garganta. «Conocí a tu hijo», soltó, sin rodeos. «Daniel, él sigue buscándote. Puso carteles, juntó recortes, habló con gente que se subió a este camión. El chofer no movió un músculo». «No debió hacerlo», respondió. «Hay historias que pesan demasiado para un solo hombre». Luis apoyó las manos en el respaldo delantero. «¿Por qué sigues manejando?», preguntó. «¿Qué es este camión? ¿Un castigo?». Rubén soltó una respiración pesada, casi un suspiro. «Yo creí que la muerte era apagar las luces y ya», dijo. «Pero cuando choqué, cuando el metal se cerró sobre mí y escuché a la gente gritar, no me fui. Me quedé aquí, al volante, atorado en el instante justo antes del impacto. Y cada vez que la lluvia cae igual, cada vez que la autopista se ve como esa noche, el momento se abre otra vez como una herida, y el camión vuelve a rodar». Luis se estremeció. «¿Y los pasajeros?», preguntó. «¿También están atrapados?». «Algunos murieron conmigo», respondió Rubén. «Otros son almas que se subieron después. Gente que tomó decisiones como las mías, manejar cansados, subir borrachos, ignorar las señales. El camión lo recoge porque este tramo de la autopista es una especie de espejo roto. Cada reflejo es un «¿qué habría pasado si...?» Y aquí adentro viajamos todos los «sí». Luis se inclinó hacia adelante. «Yo no hice nada de eso», dijo. «Solo estaba caminando a casa». «¿Por qué me recogiste?». Rubén guardó silencio varios segundos. El motor seguía su ritmo constante. La lluvia golpeaba los vidrios. Luis alcanzó a ver, por la ventana, que el paisaje parecía más viejo, como si hubieran retrocedido años, anuncios descascarados que ya no existían, un taller mecánico con un letrero que había sido demolido hace tiempo. «Porque tu hija», dijo Rubén por fin, «iba a subir a un camión peor años después». Luis se quedó sin aire. «¿Qué...?» «Las rutas de la ciudad son cadenas», explicó el chofer. «Lo que le pasa a un chofer influye en el relevo, y en el siguiente, y en el siguiente. Esa noche que te recogí, tú estabas a 3 minutos de ser atropellado por un microbús que venía corrido, el mismo que después iba a chocar con otro y causar un accidente que dejaría sin padre a un niño. Tu muerte
te habría vuelto otra historia de mala suerte. Y tu hija, creciendo sin ti, habría estado en el lugar equivocado años más tarde. Yo lo vi. Aquí adentro se ven esos caminos. Luis se apretó el pecho, mareado. Entonces, ¿me salvaste? Rubén rió, pero fue una risa hueca. No te confundas. Yo no soy un ángel de la guarda, dijo. Soy un hombre que se equivocó y ahora arrastra sus errores como cadenas. El camión recoge a quienes están en medio de una encrucijada. Algunos se suben y todavía tienen caminos por delante. Otros ya vienen con el destino roto. Tú, esa noche, eras de los que aún podían cambiar algo. Luis miró a los pasajeros. Una niña con trenzas le devolvió la mirada por un momento. En sus ojos había una tristeza que no correspondía a su edad. ¿Y por qué la regla de no mirar atrás?, preguntó. ¿Qué pasa si lo hacemos? Rubén apretó más fuerte el volante. Si miras atrás, dijo, ves el momento exacto del choque. Sientes el fuego, el metal, las voces. Y una parte de ti se queda aquí, aunque tu cuerpo se vaya caminando. Esa parte es la que el camión viene a cobrar después. Por eso, los que desobedecen mueren tan rápido. Es como si ya estuvieran con un pie en este pasillo. Luis tragó saliva. Entonces, ¿no hay forma de romper esto?, insistió. De que tú descanses y la gente deje de subir. Rubén tardó en responder. Tal vez haya una, murmuró. Pero no te va a gustar. El autobús comenzó a disminuir la velocidad. Por la ventana, Luis reconoció, con un sobresalto, el mismo puente peatonal, la misma barda grafiteada, el mismo tramo de autopista. Vamos a llegar al mismo lugar, dijo, con un hilo de voz. Porque este es tu cruce, asintió Rubén. Todos tenemos uno. El motor bajó de tono, el camión se orilló, la puerta se abrió, el aire frío y la lluvia entraron como una bofetada. Luis se levantó, temblando. Si bajar y no mirar atrás no basta, dijo. ¿Qué tengo que hacer? Rubén giró un poco la cabeza. Por primera vez, Luis alcanzó a ver más claramente su rostro. No era un monstruo ni una calavera. Era un hombre cansado, con culpa en los ojos. Te quedas, dijo. Tomas mi lugar. Luis sintió que el mundo se encogía a su alrededor. ¿Qué? Alguien tiene que seguir manejando este camión, explicó Rubén. Alguien que entienda el peso de sus decisiones, que sepa lo que es trabajar de noche y cuidar una familia. Yo ya no doy más. He repetido esta ruta demasiadas veces. Mis manos ya no pueden soltar el volante por sí solas. Necesito que tú lo hagas. Luis retrocedió un paso, instintivamente. Tengo una hija, tengo una esposa. Por eso tú entiendes mejor que nadie el costo del cansancio, replicó Rubén. Si tú tomas el volante, si aceptas cargar con estas almas y evitar que otras tantas mueran en accidentes que todavía no han pasado, la cadena se rompe en tu familia. Tu hija nunca se subirá a un camión como este, nunca la verás entre estos asientos. Luis miró al pasillo. Los pasajeros, que antes parecían ajenos, ahora lo observaban en silencio. No había ojos de odio, sino de espera, como si todos supieran que esa noche algo estaba a punto de cambiar. ¿Y tú?, preguntó Luis con la voz quebrada. ¿Qué pasa contigo si yo acepto? Rubén sonrió, cansado. Por fin me bajo, dijo. Camino bajo la lluvia, como tú aquella noche, y tal vez, solo tal vez, esta vez llegue a casa. Luis sintió las lágrimas mezclarse con el agua de la lluvia que se colaba por la puerta abierta. Pensó en Sofía, en Mariela, en las mañanas de tortillas con frijol, en las risas pequeñas. Pensó también en los recortes amarillentos, en Daniel, en las cifras de muertos que se repetían en la autopista como si fueran un número de serie. No es justo, murmuró. Nunca lo fue, respondió Rubén.
Pero alguien tiene que ponerle un límite a lo que empezó injusto. Tú ya sabes que hay vidas que se salvan por minutos, por decisiones pequeñas. La tuya fue una. La de tu hija puede ser otra. Y las de muchos que no conoces. Luis cerró los ojos. El sonido de la lluvia se amplificó. El olor a diésel y humo viejo le llenó los pulmones. Podía decir que no, bajar, seguir con su vida y vivir con el miedo constante de ver aparecer el 237 en cualquier esquina. O podía quedarse y convertir ese miedo en algo útil, aunque el precio fuera todo lo demás. Cuando abrió los ojos, su decisión ya estaba tomada, aunque le doliera hasta lo más hondo. «Solo te pido una cosa», dijo Luis. «Si me quedo, si tomo tu lugar, deja que me despida». Rubén asintió lentamente. «Esta será la última vuelta», dijo. «Y luego, el camión será tuyo». Nadie supo explicar por qué esa madrugada Luis no regresó a casa. Mariela lo esperó hasta que amaneció. Luego empezó a llamar a su celular, a la fábrica, a los hospitales. No había rastro. La última cámara de seguridad donde aparecía mostraba su silueta saliendo por la puerta principal, bajo la lluvia, en dirección a la autopista. Después de eso, nada. Don Rogelio declaró que lo había visto irse por la lateral, como siempre. No mencionó el autobús, sabía que nadie le creería, solo guardó silencio y se quedó con el recuerdo de la última mirada de Luis, una mezcla de miedo y determinación que le helaba el alma cada vez que la recordaba. Pasaron semanas, luego meses. Mariela pegó hojas con su foto en postes y centros de salud. Daniel Méndez, al enterarse de la desaparición, la buscó y le contó lo que sabía. Lloraron juntos, dos familias rotas por la misma carretera. Una noche, mientras Mariela regresaba de limpiar casas en la colonia vecina, empezó a llover con fuerza. Eran casi las 11. La autopista zumbaba a lo lejos. Sintió un impulso extraño de caminar hacia el puente, desde donde a veces veía pasar los camiones. No sabía qué buscaba. Tal vez un gesto, un signo, algo que le dijera que Luis seguía en algún lugar. Se quedó en el borde del puente, bajo un paraguas roto, mirando las luces de los vehículos. De pronto, vio algo que le cortó la respiración. Entre los tráileres y autos se abrió paso un autobús blanco y vino, antiguo, con un letrero amarillo. México, Pachuca, Ecatepec. Sus luces interiores eran cálidas. El camión redujo ligeramente la velocidad, justo al pasar bajo ella, como si saludara. Mariela sintió un impulso brutal de bajar corriendo, de hacerle la parada, de gritar su nombre. Pero algo en su pecho le dijo que no debía. El autobús continuó su camino, perdiéndose en la cortina de lluvia. Dentro, detrás del volante, un hombre de uniforme oscuro y mirada cansada apretaba el timón. No era Rubén. Tenía el rostro de Luis Alberto, pero más serio, marcado por una tristeza profunda. Sus manos estaban firmes. En el retrovisor, por un segundo, se reflejó su propia mirada, y en ella el brillo tenue de alguien que sabe que sacrificó su vida, pero salvó otras. En los asientos, los pasajeros miraban al frente. Entre ellos, Rubén Méndez ocupaba ahora un lugar junto a la ventana, con la gorra entre las manos. Ya no llevaba el uniforme de chofer. Miró a Luis y asintió, agradecido. «Gracias, hijo», dijo, aunque su voz casi no se escuchó sobre el motor. Luis no respondió. No podía permitirse flaquear. Sabía que, mientras mantuviera el camión en la ruta, mientras apareciera en las noches de lluvia para recoger a quienes estaban a minutos de una muerte absurda, la autopista seguiría siendo peligrosa, pero un poco menos despiadada. Sabía también que, allá afuera, Mariela y Sofía vivirían sus vidas sin subir nunca a una unidad como esa, sin quedar atrapadas en un bucle de metal y fuego. Cuando el autobús se aproximó a una parada improvisada, donde un hombre mojado,
con mochila al hombro, esperaba bajo la lluvia. Luis apagó un segundo las luces delanteras y luego las encendió de nuevo como si fuera un parpadeo. La puerta se abrió. «Sube, muchacho», dijo, con la voz grave que ya empezaba a ser parte del rumor de la autopista. «No te preocupes por el pasaje. Solo recuerda, cuando bajes, no mires atrás». Y así, en la carretera México-Pachuca, el autobús fantasma siguió rodando. Pero esa noche algo había cambiado. Ya no era solo el castigo de un hombre por sus errores, sino también el sacrificio silencioso de otro que eligió quedarse para que muchos otros pudieran volver a casa. Mariela nunca supo con certeza qué le había pasado a Luis, pero cada vez que llovía fuerte y escuchaba, a lo lejos, el motor profundo de un autobús que parecía más viejo que los demás, se llevaba la mano al corazón y murmuraba una oración. No por miedo, sino por el hombre que, tal vez, seguía manejando en la oscuridad para que otros no tuvieran que hacerlo.